Esta es la mentira que lleva a muchos católicos al infierno, y es en pensar que solo Dios es misericordioso. Para los que no sepan quién soy, mi nombre es Sergio Ramírez, tengo 25 años, amo todo lo que tiene que ver con catolicismo, aspiro a la santidad. De que llegue, no sé, pero aspiro. El santo cura de Ars, él solía decir, el pecado es el verdugo del buen Dios, el asesino del alma. El pecado es el asesino del alma, como dijo el santo cura de Ars, y por eso quiero hacer este video, porque mucha gente, cuando piensa que solo Dios es misericordioso, cometen muchos pecados, porque ellos piensan que Dios les va a perdonar todo, y no es así. Y yo no quiero que tú sigas pecando, porque Dios murió por ti de la peor manera, y cada pecado que tú haces, lo vuelves a matar, lo vuelves a crucificar. ¿A qué me refiero cuando digo que Dios o el pensamiento de creer que solo Dios es misericordioso es muy mal o lleva muchas almas al infierno? Es porque Dios no solo es misericordioso. Dios es misericordioso, sí, 100%, pero también es juez. Y mucha gente nomás ve este lado y no se enfoca en la justicia de Dios. Y eso no está bien. ¿Cómo sabemos que Dios es un juez? En la Biblia hay muchas citas, pero una que se me viene a la memoria más que otras es en 2 Corintios 5:10. Pues todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba lo que mereció durante su vida mortal, conforme a lo que hizo, bueno o malo. En esta cita y como muchas otras, enseñan que Dios es un juez. Vamos a ir a rendir cuentas, vamos a ir a ser juzgados por Él. Y me trae mucha tristeza cuando gente solo piensa que Dios es 100% misericordioso y ya, no creen que es juez ni nada. Y eso está muy mal. ¿Por qué? Una, cometes más pecados. Porque dices, Dios me va a perdonar. En ese caso engaño a mi pareja, en ese caso robo esta cosa, hago esta cosa mal, porque Dios es misericordioso y me va a perdonar todo. Y no está bien, porque hacen más pecados con esta mentalidad. Sí sé que hay un Dios que me va a perdonar todo, que sí nos perdona todo. Yo estoy de acuerdo. Pero cuando también sabes que es juez, tienes más cuidado de los pecados que cometes. Porque tú estás consciente de que si mueres en pecado mortal, puedes ir al infierno. Tú estás consciente de que Dios te va a juzgar, ¿sí me entiendes? Y en ese momento su misericordia no va a estar allí, va a ser puro juez. Por ejemplo, solo piensen esto, véanlo así. Imagínense a un padre y a su hijo. Si el hijo solo sabe que su padre es 100% misericordioso y le va a perdonar todo, ese niño va a ser sucio, va a ser muchas cosas malas porque sabe que su padre lo va a perdonar siempre. Pero si un niño sabe que ese padre es juez, que lo va a regañar, que si hace cosas malas, que si dice una mala palabra, lo va a regañar, es más cuidadoso. Dice, no, 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 no. Yo sé que si digo esta mala palabra, mi padre me va a regañar. Soy más cuidadoso. Yo, cuando estaba joven, yo sabía que si decía algo malo a mi papá me iba a regañar, hasta pegar. Y por eso dije, no, no, yo respeto a mi mamá, la amo y todo, porque yo sabía que mi padre era un juez, era alguien estricto. Pero si supiera que mi papá es 100% misericordioso y me perdona todo, no me importaría estuviera ofendiendo a mi mamá, estuviera haciendo puras cosas malas. Y de la misma manera es con Dios. Si nosotros creemos que Dios es 100% misericordioso y no hay consecuencias, no es juez, vamos a hacer puros pecados. ¿Y por qué está bien que nosotros creamos y sepamos que Dios es un juez? Porque como dije, nos hace pensar doble vez en los pecados que cometemos. Incluso si son pecados veniales, somos más cuidadosos, porque estamos conscientes que Dios nos va a juzgar hasta por esos pecados veniales. Vamos a rendir cuentas por cada uno. San Agustín dijo una vez, mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Como dijo él, mi pecado más incurable era creerme que no era un pecador.
Pensar que todo está bien. Ah, sí, Dios me va a perdonar esto. Por favor, no hay que pensar así. Nomás para decirles que estas son una de las camisas que tenemos en nuestra tienda. Yo ya me compré unas, me encantan, las tengo aquí. Como pueden ver, no, me encanta. Hermosa. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Pero sí, nomás si es que les interesa. Los santos. Cada santo, Padre Pío, San Juan María Vianney, Madre Teresa, Teresa el Niño Jesús. Piensa en todos los santos, todos. Ellos eran muy, pero muy estrictos con ellos mismos. Extremadamente. Si ves sus biografías, que a mí me encanta, ellos se pegaban con latigazos. Ellos usaban cosas alrededor de su cuerpo que tenían picos. Hacían penitencias, ayunos, no dormían. No, tremendo. Tremendo. ¿Por qué hacían todo eso? Por pecados tan pequeños. Literal, tan chiquitos. Pecados que hoy en día tú y yo cometemos en cada hora. Literalmente me recuerdo de un santo una vez que creo que hizo un pecado tan pequeño y se quería ir al desierto a hacer penitencia por toda una vida por un pecado tan pequeño. En cambio tú y yo lo hacemos diariamente. Pero la diferencia entre los santos y nosotros es que ellos sabían que Dios es un juez. Ellos sabían que iban a ser juzgados por ese Dios. Y muchos de nosotros, lamentablemente, solo vemos a Dios como misericordioso y no juez. Y no está bien pensar así. También cuando sabemos que Dios es un juez, tratamos de ser mejor católicos. Tratamos de mejorar día al día. Porque sabemos que vamos a ser juzgados por ese Dios. Es como con los talentos en la Biblia. Cuando Dios le da talentos a 3 personas, a uno le da 10, a otro le da creo que 5, 3 y a uno le da solo 1. Los primeros 2 lo duplicaron. El primero tenía tanto miedo de su talento que lo escondió porque tenía miedo. ¿Y qué vino a hacer Dios? Le dijo, ¿qué? ¿Tú no hiciste nada con el talento? Te voy a echar fuera de aquí. Porque Dios es un juez. En otras palabras, tratamos de mejorar día al día porque sabemos que allá hay un Dios que nos va a juzgar de la misma manera que juzgó en la historia el dueño a ese sirviente que no usó su talento. Y nos va a juzgar por todos esos momentos que no tratamos de mejorar, que no tratamos de ser mejor católicos. Y por eso tratamos de mejorar más y más cuando sabemos que Dios es un juez. Por eso los santos, tan puros, ellos vivían tremendamente. El santo cura de Ars dormía nomás 3 horas al día. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un trabajo en este mundo. Y eso era inspirar y acercar a mucha gente a Dios. Así es como deberíamos de pensar. Dios es 100% misericordioso, pero también es 100% juez. 100% misericordioso en el sentido de que te perdona todo. Tú puedes ir a matar a alguien ahorita. Y si tienes verdadero arrepentimiento y te vas a confesar, Dios te perdona. Pero también tienes que entender la otra parte, de que Dios es un juez, de que si cometo un pecado y no estoy verdaderamente arrepentido o no voy a confesarme, voy a ser juzgado por ese Dios y voy a ir al infierno a condenarme por toda una eternidad. Así es como deberíamos de pensar. Y estar pensando así de que Dios es 100% misericordioso y 100% juez, te inclina y te ayuda a acercarte más a Dios, a irte a confesar cada vez que caes en pecado. Por ejemplo, yo conozco a mucha gente pura. Ellos le tienen tanto temor a Dios. Ellos reconocen la justicia de Dios, que ellos cuando caen en pecado se van a confesar de volada, aunque sea un pecado venial. El Padre Pío se iba a confesar cada semana. Un santo tremendo, cada semana. ¿Qué pecados puede tener él comparado a tú y yo? No, hombre. Esta es una historia que a mí me encanta mucho. Santa Teresa de Ávila, cuando estaba a punto de morir, tenía tanto temor, pero temor, estaba hasta temblando, ya estaba en sus últimos momentos. Y sus hermanas religiosas vinieron y le dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de ir al infierno? Y ella dijo, no, gracias a Dios eso ya no es para mí. Entonces le dijeron, entonces, ¿por qué tienes tanto miedo? Y le dijo, porque mi vida va a ser comparada a la de Dios. Y yo temo de su justicia. Imagínense en eso. Nuestra vida va a ser comparada a la de Dios. ¡Qué miedo es eso!
Imagínate todo ese tiempo que gastamos, todas esas cosas, gracias que perdimos, esos talentos que escondimos. Vamos a ser juzgados por cada cosita. También hace poco subí un video de la carta del infierno que pueden ver aquí. La mujer que fue al infierno y que le escribió una carta a su amiga ex amiga que fue monja, le dijo, mucha gente, esta es la persona del infierno diciéndole a la que estaba viva. Ella dijo, yo cuando estaba viva, la que está en el infierno, yo creía que Dios no era tan estricto como lo hacían ver los sacerdotes, pero hoy me doy cuenta que todos los sacerdotes santos juntos no se comparan a qué tan estricto va a ser Dios. Imagínense al Padre Pío que fue tan duro, al Santo Cura de Ars que fue tan duro. Imagínense a todos esos sacerdotes que son duros, que son estrictos. No se compara todos ellos juntos a Dios. Como dije, Dios es 100% misericordioso. Te perdona todo. Nos ama tanto que nos perdona todo. Si vamos a confesarnos. Pero también es un juez. Y cuando muéramos, vamos a ir derechito a rendir cuentas. El demonio, en ese juicio particular, va a estar al lado de ti. Y le va a estar diciendo todos los pecados que has cometido a Dios. Una lista de todos. Las veces que ofendiste, que robaste, que hiciste cosas malas. Y por el otro lado va a estar tu ángel diciéndote todas tus buenas obras, lo que hiciste y lo que no. Y allí Dios va a ser un juez. Y esperemos que en esos momentos hayas hecho lo suficiente, hayas ido a confesarte, que Dios te perdone. Y la verdad no quiero asustarlos a ustedes de que, ay, Dios es juez y me va a ser bien duro conmigo. No, como dije, Dios es 100% misericordioso, te ama. Y por eso nos dio el sacramento de la confesión, de reconciliación. Porque nos ama tanto que nos perdona. Literalmente cuando cometemos un pecado, lo crucificamos nuevamente. Y aún así, te perdona. Te dio el sacramento de la reconciliación. Increíble. Dios misericordioso. Pero también hay que comprender que es un juez. Como dije, hay que saber de estas dos realidades. Misericordioso y juez. Y si hacemos eso, vamos a vivir más puramente, vamos a vivir como deberíamos. Y si quieres llegar a la santidad, yo te recomiendo que empieces a meditar en la pasión de Jesús. Por eso te recomiendo que veas este video de por qué deberíamos meditar en la pasión de Jesús. Muchas gracias y Dios te bendiga. Chao.